Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva visión semanal de los mercados, la primera del año 2026. Que sea un extraordinario año, muy próspero, mucha salud y lo mejor para todos ustedes que nos siguen semana tras semana. Así que bienvenidos a una nueva visión semanal de los mercados. ¿De qué hablaremos hoy? Bueno, el rally de Navidad que se da en los últimos días, en los últimos 5 días hábiles del año y los 2 primeros del año que comienza, estos 7 días hábiles, no están siendo tan buenos para el S&P 500. Esto es algo que llama la atención porque suele ser un buen predictor de lo que puede pasar de cara al futuro. Eso sumado también a los 5 primeros días de transacciones y también todo el mes de enero. Hay varias estadísticas en relación a todo esto y por lo tanto día a día que pasa iremos sacando conclusiones respecto a lo que es esta estadística y cómo puede impactar en los mercados en lo que viene el año 2026. Así que por el lado del S&P 500 algo más flojo, por el resto de mercados a nivel mundial vamos a ver más adelante en los gráficos bastante optimismo, alcanzando nuevos máximos algunas bolsas en particular. El fin de semana sin duda que la gran noticia que conocimos fue esta captura de Maduro por parte de Estados Unidos, pero así como muchos hablaban de muchos impactos que podían darse en los mercados, la verdad que no pasa mucho. El precio del petróleo prácticamente no está teniendo movimiento en este inicio de semana. Lo que sí aumenta de valor nuevamente son los metales preciosos, tanto el oro como la plata están subiendo de manera importante y esto se debe a que en general en el último tiempo hemos tenido un aumento del riesgo geopolítico y eso ha sido uno de los factores, no solamente es eso, pero es uno de los factores que ha impactado de forma positiva en los metales preciosos. Así que por ahí estamos viendo un impacto en este inicio de semana. Y por último, extraordinario cierre de año, haremos un balance, nos demoraremos probablemente un poquito más en esta visión semanal de los mercados porque haremos el balance de lo que fue el 2025 con la mayoría de las bolsas subiendo de manera espectacular, dentro de ellas la bolsa chilena que subió más de un 50% en el año y por lo tanto estos buenos retornos del 2026 también hacen ser más cautelosos a los inversionistas para el año 2026 en donde es difícil que se repitan tan buenos resultados como el año pasado. Así que todo esto es la gran introducción que hacemos en el día de hoy y por supuesto estaremos hablando de todo esto en cuanto a las implicancias para tus inversiones. Invertir y construir patrimonio es distinto para cada persona. Agenda una reunión de diagnóstico gratuita. El link está acá abajito en la descripción y felices te acompañaremos en todas tus decisiones con el dinero, con las finanzas personales y por supuesto también con las inversiones. Comenzamos. ¿Qué pasó en el mundo esta semana que dejamos atrás? Vamos a hablar de lo que pasó la semana como es habitualmente lo que hacemos en esta visión semanal y después nos centraremos en lo que fue el año 2025 como cierre ya definitivo. En la semana tuvimos una caída del S&P 500 un 1,1%, el Nasdaq cayó un 1,8%, el IPSA cayó un poquito menos, un 0,5% y la volatilidad, el índice VIX, extrañamente también cayó, cosa que no ocurre habitualmente porque cuando caen las bolsas sube el VIX y viceversa. En esta oportunidad también cayó y está en niveles bastante bajitos el índice VIX de volatilidad o del miedo, dando cuenta de por qué hoy día están las bolsas en máximos. El Bitcoin se recuperó la última semana y se sigue recuperando en los primeros días del año. Subió la semana pasada un 2,9%. El dólar index subió también levemente un 0,5%. El dólar peso prácticamente estable. No se movió tanto de los 905, 906 pesos que termina cerrando la semana. El petróleo WTI se había recuperado un 1% y las materias primas, los metales preciosos, cayeron de manera importante. Una buena corrección tuvimos la semana pasada con el oro cayendo un 4,6% y el cobre también cayendo un 2,4%. El tablero por ende está mayoritariamente en terreno negativo, con acciones importantes como Microsoft cayendo más de un 3%, Palantir cayendo más de un 13%, Tesla cayendo cerca de un 10%, Meta cayendo un poquito más de un 2% y algunas acciones en particular subiendo como la de industriales y también energía, precisamente por el alza que tuvo la semana pasada el precio del petróleo. Y bueno, investing.com con sus cómics que todas las semanas nos actualiza. Acá estamos con esta celebración con Frac por parte de los principales CEO de las tecnológicas norteamericanas, los más icónicos, dentro de los cuales está Elon Musk, también está Trump, está Jerome Powell, la inteligencia artificial, muchas de las cosas que están
dando vuelta en el mercado, por supuesto que están ahí celebrando este inicio de año. Y bueno, estaremos hablando de todos estos personajes seguramente en las próximas semanas con actualizaciones de lo que pasa a nivel global. En cuanto a noticias, tuvimos pocas noticias relevantes, dentro de las cuales destaca esta caída en las peticiones semanales de desempleo, lo cual reafirma que la economía norteamericana sigue sin desacelerarse de manera importante y el mercado laboral, más allá de un bache que tuvo, al parecer sigue razonablemente bien. Así que esa caída de las peticiones semanales de desempleo, igual con datos de fin de año que pueden ser algo extraños por la estacionalidad que implica fin de año, de todas formas es algo llamativo. Y por ese motivo es que también no cambia mucho las perspectivas de baja de tasas por parte de la Fed. Sigue manteniéndose sobre el 80% una mantención para el mes de enero y sigue manteniéndose en torno al 46% una disminución de tasas para el mes de marzo. Así que está todo muy parecido a las últimas semanas y eso da cuenta de que no hemos conocido grandes noticias relevantes en los últimos días que cambien esta visión, esta expectativa que tiene el mercado respecto a las bajas de tasas que se vienen para este año. Y esta semana tenemos una masterclass online 100% gratuita. Inscríbanse acá abajito en la descripción. 4 pilares para construir patrimonio. Aprende los 4 aspectos esenciales que debes definir para construir un patrimonio que se sostenga y crezca en el tiempo. ¿Quién va a dar esta presentación? Yo la estaré haciendo el próximo día miércoles 7 de enero a las 7 de la tarde. Así que todos bienvenidos, todos invitados, inscríbanse acá abajito, totalmente gratuita esta presentación para partir el año con el pie derecho. Es lo que promovemos generalmente en los inicios de año. Y bueno, haciendo un balance de lo que fue el año 2025, esta tabla la compartimos semana tras semana prácticamente de este analista, tuitero, Charlie Vilelo, que actualiza muchas tablas que precisamente utilizaremos ahora, que son bien interesantes respecto a cómo cerramos el 2025. El oro fue el gran ganador, más de un 60% de retorno, pero también varios mercados subieron de manera relevante, dentro de los cuales los mercados desarrollados subieron más de un 30%, los mercados emergentes subieron más de un 25%, y el único que se queda rezagado que cae es el Bitcoin, que fue un poco la tónica del último trimestre del año. Así que un muy buen año para los mercados, para las bolsas, incluso para la renta fija. La verdad que prácticamente todo subió, solamente con el Bitcoin quedando rezagado, pero también entendiendo que el Bitcoin viene desde hace ya un buen rato con retornos espectaculares. Acá tenemos las principales bolsas del mundo. Corea del Sur subiendo un 95% medio en dólares, Perú subiendo casi un 87%, España un 78%. Todo esto teniendo en cuenta que el dólar index cayó cerca de un 9%. Por lo tanto, a todas las bolsas en el mundo, mayoritariamente, las de Europa por lo menos, se manifiesta en ese exceso de retorno por el aumento del euro respecto al dólar, que ahí tenemos un 9% de mayor retorno. También pasa lo mismo en Chile, que si bien en Chile la bolsa subió algo así como un 55%, 56% en pesos, en dólares sube un 65% precisamente por la caída del dólar, en donde se fortaleció el peso chileno. Y Chile termina en el top 10, precisamente en la posición número 10, con un retorno del 65,4% en dólares. Y acá tenemos resaltados algunos mercados importantes como la eurozona, Europa en su conjunto, que incluye también a Inglaterra, al mundo, exceptuando a Estados Unidos, subiendo un 32%, mercado emergente subiendo también un 32 y algo. Así que la verdad que al mundo le fue muy bien, mucho mejor incluso que Estados Unidos, que está prácticamente en la tercera recuadro, en la tercera columna, con los retornos más bajos, a pesar de que fueron retornos muy buenos del 17,7%. Y todo esto se debe a que el mundo sigue con un exceso de liquidez, sigue habiendo mucha plata, mucho circulante, y por lo tanto eso es beneficioso para los mercados. Y esta relación que existe desde hace ya algunos años entre el S&P 500 y la liquidez global siguen prácticamente de forma equiparada. Y por lo tanto eso demuestra también que el exceso de liquidez, la plata rondando en los mercados, hace que las bolsas también se recuperen y tengan un buen desempeño. Ahora, mirando el detalle del S&P 500, esta tabla me encanta y siempre la traigo a colación en los inicios de año, porque acá se muestra el retorno total del S&P 500. De hecho, está el retorno de todos los años en su historia del S&P 500 desde 1928 en adelante. Y como bien dijimos, el retorno del S&P 500 es de un 17,9%, retorno total. Eso incluye
los dividendos, 17,9%. Pero lo interesante de esta tabla es que se muestra el drawdown. ¿Qué es lo que es el drawdown? La caída máxima intra-año. Es decir, del punto máximo que se alcanzó a la caída máxima del año, se dio en el 2025 una caída del 18,9%. Esa fue la caída por los aranceles y por lo tanto, si terminamos con un retorno del 17,9%, estamos hablando de un retorno desde mínimos del año 2025 de aproximadamente un 30%, incluso un poquito más. Entonces, eso es interesante de tomar en consideración. De hecho, hay un libro que destaca este aspecto, que es Inquebrantable, de Tony Robbins, en donde se habla de los inviernos bursátiles, que es cuando se dan estas caídas que son absolutamente normales y que es ahí donde precisamente se dan muy buenas oportunidades. Hay una estadística muy interesante de la historia que muestra estas correcciones menores del 5%, caídas un poquito mayores del 10%, y cuando se dan también recesiones, que son caídas más importantes sobre el 20% incluso. Así que el año pasado se dio esta situación con una caída importante del 18,9% por los aranceles, pero de ahí en adelante fue solo optimismo, solo celebración durante todo el año con retornos muy buenos para el S&P 500, que fueron la base para los retornos muy favorables del resto del mundo. Ahora, otro aspecto relevante que podemos considerar es tener en cuenta los retornos anualizados en la década del 2010 y la década que estamos ahora, que es la del 2020, en donde esos retornos anualizados son del 2010 del 13% y del 2020 del 15%. Y estos son retornos anormales, son retornos sobre la media. La media es retornos del 10% en la historia del S&P 500. Tenemos décadas mejores, décadas peores. Una de las décadas muy comentadas, que fue negativa, es la década del 2000, con retorno prácticamente nulo. Entonces, ahora precisamente estamos observando retornos muy favorables y eso nos lleva a que en la parte izquierda veamos valorizaciones. El ratio precio-utilidad forward, que es considerando las utilidades de los próximos 12 meses, está en la parte superior de este rango de estabilidad en el tiempo. El promedio de ese precio-utilidad forward es de 17,5 y ya estamos en 23,3. Y también el ratio precio-bolsa versus ventas de las empresas también está en niveles máximos de 3,3. Eso da cuenta de que las valorizaciones siguen estando elevadas y por lo tanto el retorno esperado de cara al futuro debería ser menor. Eso se ha dicho durante mucho tiempo y no se ha cumplido hasta ahora, pero en algún momento va a ocurrir y por lo tanto esas altas valorizaciones y esos retornos menores comparados con la historia en algún momento pueden impactar a una cartera invertida solamente en Estados Unidos. Por eso es importante la diversificación, por eso es importante mirar otros mercados que pueden verse beneficiados en condiciones más o menos normales. Así que esto es interesante tenerlo en cuenta, los retornos anualizados por cada década, que hasta ahora han sido muy favorables y veremos si es que eso se mantiene durante los próximos años. Ahora, mirando el tablero del S&P 500 del año completo 2025, vemos cómo hay empresas que subieron mucho más que el promedio del S&P 500 que fue 17,7, 17,9. Ahí tenemos a Nvidia que subió un 39%, tenemos a Google que subió un 65%, tenemos a Palantir que subió un 135% y tenemos algunas acciones bancarias que subieron bastante también el año pasado como JP Morgan un 34%. Y también algunas cosas sorprendentes como Walmart, que es una empresa de consumo defensivo, que de todas formas subió más que el promedio, un 23,28%. Pero también tenemos algunas acciones que cayeron. Ahí tenemos, por ejemplo, a CRM, que es Salesforce, que cayó un 21% el año pasado. Tenemos a Procter & Gamble, que cayó un 14 y fracción. Y así muchas empresas que en la suma, algunas positivas, otras negativas, nos llevan al S&P 500 a este promedio ponderado del 17,9%. Ahora, ¿qué podemos sacar como conclusión de esto? Es que siempre es bueno diversificar, siempre es bueno comprar un índice o un fondo diversificado porque de esa manera podemos compensar estos retornos de las diferentes acciones. Así que interesante mirar también el desempeño del conjunto, mirando el detalle de lo que fue el avance o retroceso de cada una de las acciones del S&P 500. Ahora pasando al mundo de los bonos, de la renta fija, tuvimos un año bastante bueno, con un retorno del 7,3% con el Bloomberg US Aggregate, que es este índice que agrupa al conjunto de bonos en Estados Unidos. Y ese 7,3% es bastante mejor que
el desempeño de los últimos 4 años, de hecho. Tuvimos años muy malos, el 2021-2022, con el aumento de las tasas de interés, que le pegó muy fuerte a la renta fija, pero ya estamos entrando en un escenario más normal. De todas formas, en lo que va de esta década, 2020-2025, el retorno acumulado es prácticamente inexistente y el retorno anualizado es mínimo. Así que la renta fija en general esta década le ha ido muy mal. Y mirando el desempeño del Bitcoin, tuvimos esta caída del 6% que viene a compensar, a moderar todo el impulso que tuvo el Bitcoin en el 2023-2024. Mi visión al respecto es que los retornos del Bitcoin de cara al futuro van a ser bastante más moderados, bastante más normales con respecto a otros activos que lo que hemos visto en el pasado. Así que eso, la única respuesta va a estar en el tiempo. Puede subir muchísimo el Bitcoin en periodos cortos de tiempo, pero si uno mira el desempeño de cara a los próximos 5 o 10 años, probablemente sean retornos bastante más normales comparado con otros activos que uno habitualmente observa. Y por último, mirar también el desempeño de los futuros, que acá tenemos varios activos que quizás no hemos comentado hasta ahora, pero acá destaca la plata, que fue el gran ganador del año 2025. Tenemos al cobre, que subió ni más ni menos que un 31%. Tenemos la bolsa de Japón subiendo un 28%. Y acá también tenemos las divisas, en donde, por ejemplo, acá se observa que el dólar cayó un 8,24%. Y tenemos también que el euro subió un 11%. Me equivoqué respecto a lo anterior, porque el euro subió bastante más que otras divisas y por lo tanto ahí está el exceso de retorno de los mercados europeos en dólares. Pero el dólar index cayó un 8%, en donde pesa mucho el euro, pero otras divisas probablemente no tuvieron un desempeño similar a lo que fue el euro. Y por el lado de lo más bajito está el VIX, que cayó el año pasado un 35%, que es coincidente con un año muy alcista para las bolsas. Así que acá tenemos otros activos que siempre es importante mirar. Y para finalizar también el petróleo WTI, que en el año cayó un 11,4%. Esto es muy bueno porque eso también le da espacio para que la inflación se vaya moderando a nivel global, que fue uno de los aspectos relevantes que esperábamos en el último tiempo post pandemia. Tenemos un nuevo contenido, un nuevo formato que los invitamos a que lo descarguen, los 10 hallazgos científicos sobre el dinero que cambiarán tu vida. Es un ebook bastante interesante que habla de cómo la ciencia ha estudiado lo que hacemos nosotros con el dinero y por lo tanto los invitamos a que lo descarguen. Transforma tu relación con el dinero. El link está acá abajito en la descripción. Pueden descargar absolutamente gratuito también este ebook. Les puede servir también para aprender un poquito más de cómo nos relacionamos nosotros con el dinero. Un nuevo contenido que estamos sacando. Seguramente en el futuro estaremos entregando más información de este estilo. Y pasamos a mirar el comportamiento de las bolsas de la última semana con una gran noticia. Warren Buffett deja de ser CEO de Berkshire Hathaway y termina de esta forma con 6 décadas espectaculares. ¿En qué se materializa esto? Si uno hubiese invertido en Berkshire Hathaway el año 1965, o 64, 65, $100, en el S&P 500 hubiese conseguido $39,000. ¿Cuánto hubiese conseguido con Berkshire Hathaway? 5,5 millones de dólares. Ese es el nivel de impacto que tuvo Warren Buffett con su empresa, Berkshire Hathaway, y los inversionistas que se beneficiaron de esto. El retorno que uno podría comparar, el S&P 500 subiendo un 10% promedio anualizado, Berkshire Hathaway el doble, un 20%. Uno dice, bueno, uno rentó el doble que el otro. No es así, porque el retorno compuesto, el interés compuesto en definitiva, lo que lleva es a esta diferencia de retornos acumulado en el tiempo. ¿Por qué? Porque además transcurrió mucho tiempo, 6 décadas, y por lo tanto tiene un mayor efecto ese retorno acumulado en todo este tiempo. Así que Warren Buffett deja de ser CEO, obviamente va a seguir relacionado y haciendo cosas sin duda y apareciendo en prensa, pero bueno, ya está viejito Warren Buffett, así que también se merece un descanso. Acá tenemos el comportamiento del petróleo WTI en función de lo que pasó el fin de semana con Venezuela. Abre la semana prácticamente sin movimientos y esto es porque todo lo que se puede hablar respecto al petróleo de Venezuela requiere mucha inversión, requiere mucho tiempo para que realmente tenga algún impacto en la oferta. Así que por ahora no hay ninguna novedad y todo se mantiene bastante tranquilo respecto al petróleo, que dicho sea de paso ha estado cayendo bastante en las últimas semanas y tiene ahí un piso muy importante en los $55, que si lo llega a romper puede caer bastante el petróleo en adelante. El S&P 500 se mantiene en esta estabilización, en esta lateralización muy cercano a máximos, pero no logrando romper los máximos anteriores, y eso da cuenta de que este rally navideño no ha cumplido la expectativa. Está siendo
con retornos negativos en este periodo de tiempo muy cortito entre fin de año y principio de este 2026. El bono del Tesoro de 10 años se mantiene en la lateralización de las últimas semanas, por arriba un techo muy importante en los 4,20, veremos qué es lo que pasa en los próximos días. Es importante que se mantenga ese techo porque de esa forma siguen las expectativas de baja de tasa y que en definitiva las tasas de interés por parte de Estados Unidos se sigan moderando de cara al futuro. Como dijimos al inicio, parte el año bastante bien para los mercados. Acá tenemos al MQi, que es el ETF de China, que sube bastante el primer día del año, el día 2 de enero. Así que ahí tenemos un impulso importante, rebotando de estos mínimos que se alcanzaron hace algunos días atrás. Y también esto impulsa a los mercados emergentes que se están acercando a los máximos recientes, en 56 y fracción. El siguiente techo está en los 58 y fracción, que son los máximos precisamente del año 2021. Las bolsas europeas suben con fuerza también en este inicio de año, así que alcanzando la parte superior de este canal alcista que hemos visto en las últimas semanas, se mantiene la tendencia bastante afianzada al alza en Europa. Y acá podemos ver el impacto que tiene Estados Unidos en el conjunto de mercado. Acá está el ACWI, el All Country World Index, que no registra máximo a pesar del aumento de los emergentes y también de Europa. Y eso es porque Estados Unidos se ha mantenido un poquito más moderado. Así que veremos qué es lo que pasa con el ACWI, que sigue en máximos, pero muy pegado a lo que está haciendo Estados Unidos también. Y lo que se recupera en este inicio de semana es el oro, después de la gran caída la semana pasada, la gran corrección que incluso alcanzamos a comentar en la visión semanal de la semana pasada. Tenemos ahora un impulso por esta situación geopolítica que sigue siendo compleja. Estados Unidos sigue haciendo ruido, ahora con Venezuela, se habla de Groenlandia y muchas cosas más que están ahí sobre la mesa y que agitan el escenario geopolítico a nivel global, así que por esos motivos que el oro y la plata han estado recuperando posiciones en este inicio de semana. Acá tenemos también a la plata que muestra esa recuperación después de la corrección que vivimos la semana pasada. Y por último, el Bitcoin recuperándose con fuerza, podría ir a buscar niveles de $94.000, $95.000, que es la parte superior de esta especie de canal lateral de las últimas semanas en que se ha mantenido. Así que algo de optimismo, nada extraordinario todavía, pero con un impulso que ya va dejando atrás los mínimos en los 80.000, que ya son del pasado parece, y no va a ir a buscar niveles inferiores, así que ya se estabiliza y empieza a ganar terreno en los últimos días el Bitcoin. De esta forma dejamos atrás a las bolsas mundiales y aterrizamos en Chile, en donde tuvimos el IMASEC, una noticia poco agradable, no muy buena. El mes de noviembre subiendo el IMASEC un 1,2%, bastante poco y probablemente defraudando el optimismo que habíamos visto en las declaraciones del Banco Central anteriores. Y nos queda diciembre, pero la verdad que ha sido relevante la disminución que hemos observado en el índice mensual de actividad económica de los últimos meses. Así que esperemos que definitivamente el 2026 sea el año del repunte, y eso tiene mucho que ver con el nivel de optimismo que está en la población. Acá estamos con la encuesta CADEM que todas las semanas entrega estadísticas interesantes, y esta pregunta que se hace en general: ¿cómo se siente usted acerca del futuro del país? Estamos alcanzando el nivel más alto desde marzo del 2018. Así que es muy interesante lo que observamos acá, porque el comportamiento de las personas, el comportamiento de los agentes económicos, empresas, personas, todos los que interactúan en la economía, es muy importante para ver el impacto que tenga eso, que se materialice ese impacto en la economía. Así que si hay más optimismo, la gente consume más, la gente se decide a cambiar el auto, se decide a comprar una propiedad, las empresas invierten y eso evidentemente impacta en la economía. Así que esta es una buena noticia que debería impactar de forma favorable para este año 2026 en cuanto al crecimiento. Y miramos el comportamiento del dólar, que en el mundo se recuperó un poquito el dólar index. Acá está ya en niveles de 98,6, prácticamente la parte intermedia de esta lateralización del último tiempo. Y por otro lado tenemos a el dólar en Chile, que se mantuvo muy estable en torno a los 906 pesos la última semana. Alcanzó niveles mínimos en el inicio del año bajo los 900 pesos, pero fue algo muy momentáneo. De todas formas se mantiene la tendencia a la baja de los últimos días y podría ir a buscar esa zona baja de los 8.90, 8.85 aproximadamente. Todo esto muy en línea con el aumento del precio del cobre, que esta semana vuelve a alcanzar niveles máximos, está ya rozando los $6 la libra. Impresionante la racha alcista que ha tenido el cobre. Esto va a ser muy bueno también para Chile. Llega más plata a las arcas fiscales, activa también el sector, toda la industria y todas las zonas que dependen mucho del precio del cobre.
Así que buena noticia también para partir el año con un cobre que está acercándose a esos $6 la libra. Y el comportamiento de la bolsa chilena se ha quedado más o menos estable en el último tiempo el IPSA. Evidentemente era algo esperable, después de fuertes repuntes, fuerte impulso, ya se empieza a moderar estas alzas dentro de un canal alcista muy evidente. Y acá tenemos el desempeño de acciones en particular, en donde ILC subió el año pasado sumando dividendos un 146%, fue la acción que más subió por lejos. Y después tenemos a Salfa Corp, que también subió bastante, un 119%. BCI y Itaú subiendo más de un 100%, y después vienen muchas otras acciones. Pero es lo mismo que pasa en Estados Unidos. Acá tenemos algunas acciones que tuvieron desempeños muy por sobre el promedio del IPSA, que fue un 56% en pesos, un 65% en dólares. Y también tuvimos algunas pocas acciones que cayeron. Una de ellas fue Conchitoro, otra SMU y otra CMPC. Todo esto lo traemos a colación por un tuitero que sigo hace mucho tiempo, Maragume, que sube esta información muy valiosa para hacer un análisis también de lo que fue el desempeño de la bolsa chilena el año pasado. No tenemos muchas novedades en cuanto al ETF de Chile, el SH, que se mantuvo en torno a $40 esta última semana. Y mirando el desempeño de Chile y de Brasil, sigue la brecha favorable para Chile, Brasil recuperándose un poquito, lo cual es bueno, pero Chile muy escapado, muy alcista en el último tiempo el ETF en función de la caída del dólar y también del alza del IPSA. Y el comportamiento de los multifondos, tenemos ya el cierre de diciembre que terminó siendo positivo para el multifondo A. El multifondo A cierra el año con alzas nominales de cerca del 19%, el multifondo C subiendo bastante también, poquito más de un 16%, y el multifondo E casi un 12%. Así que cerramos un año para los multifondos muy bueno. Esperemos que siga siendo así para el año que viene, pero estos retornos sin duda que fueron muy favorables para los multifondos, que eso por supuesto nos beneficia a todos. Y de esta forma pasamos a lo que podemos esperar esta semana. La verdad que tenemos varias noticias importantes en Estados Unidos, indicadores ya de empleo completos, ADP, JOLTS, también el Non-Farm Payrolls y todos los datos que miramos mes tras mes, siendo siempre el primer viernes de cada mes para los datos de empleo, muy importante. Ahora, evidentemente no se dio el viernes pasado por ser inicio de año, pero lo tendremos este segundo viernes del mes. También tendremos los ICM, que son importantes, siempre el más importante el ICM de servicios, que saldrá el día miércoles. En Chile también tenemos datos, el miércoles tenemos datos de exportación e importación, balanza comercial, y el dato más importante de la semana en Chile es, por supuesto, la inflación del mes de diciembre. Así que muy importante mirar qué es lo que pasa el día jueves a las 8 de la mañana con este dato de inflación. Y repetimos gráficos que hemos mostrado las últimas semanas. El año de midterm en Estados Unidos es el más flojito, con estadísticas desde el año 1985 y desde 1950. La verdad que ese segundo año post elecciones es el más flojo, así que es un desafío para este año. Y también hacer mención al rally de Santa Claus, que hasta ahora está siendo negativo. Así que segundo año consecutivo sería, hoy día termina el rally de Santa Claus, segundo año consecutivo tendría retornos negativos, que eso no es una buena noticia de cara a lo que viene para el futuro. Veremos lo que pasa con los 5 primeros días del mes de enero y también con el mes de enero conjunto, para ver qué se anticipa en cuanto a retornos del el S&P 500, que estaremos sacando esas estadísticas acompañado de todo lo que revisamos semana tras semana para ver cuál podría ser el desempeño. Pero mi visión personal es que este año deberíamos ser menos optimistas para la bolsa norteamericana y esperemos que se mantenga razonablemente estable y eso sea algo positivo para el resto de mercados. Así que, para finalizar, esta inestabilidad geopolítica, a partir de esta captura de Maduro el fin de semana, sigue manteniéndose elevada, siendo uno de los factores que ha impulsado a los metales preciosos. Por eso sube el oro, la plata y también en cierta medida el cobre en este inicio de semana. Buen desempeño del cobre, que debería seguir impulsando los activos chilenos, llámese peso chileno, bolsa chilena. Y en esta primera sesión del año, que fue el viernes pasado, los mercados emergentes de Europa se comportaron mucho mejor que Estados Unidos. Por lo tanto, se mantendrá esta dinámica que fue la del año pasado, se mantendrá para este 2026. Es una posibilidad, es uno de las cosas que muchos esperan también, así que veremos qué es lo que ocurre en este inicio de año y en lo que viene para todo el 2026. Agenda una reunión de diagnóstico gratuita, está acá abajito en la descripción el link. Y bueno, nuevamente desearles lo mejor para este año, que sea de mucha prosperidad, de
aumento del patrimonio de todos ustedes y por supuesto seguiremos acompañándolos semana tras semana con estos videos y muchos más en el canal de YouTube de Patrimore y en otras redes sociales. Que estén muy bien, nos vemos en otro video. Chao, chao.